Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Brigitte Catalina González Caballero y a continuación vamos a hablar sobre unas preguntas de investigación de algunos estudios empíricos. El objetivo es revisar esa tipología metodológica, esas variables y categorías, esas relaciones que existen entre variables y, por supuesto, el enfoque metodológico. En primer lugar está el estudio Burnout Docente durante la pandemia por COVID-19 en Chile. En este estudio se habla sobre una estructura descriptiva que mide y caracteriza el fenómeno de una población específica. Las variables son síndrome de burnout y contexto de pandemia. La relación que existe es asociativa. Analiza cómo el contexto pandémico influyó en el desgaste emocional y finalmente con un enfoque cuantitativo descriptivo con instrumentos de medición estandarizados y análisis estadísticos. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de burnout presentado por los docentes chilenos durante la pandemia por COVID-19? En el segundo estudio se denomina Estrategias de Afrontamiento y Bienestar Ocupacional Docente de NAUOCO 2024. En este estudio, articulado bajo el acrónimo SHIELD, plantea una pregunta de naturaleza explicativa, es decir, ¿qué estrategias de afrontamiento favorecen el bienestar ocupacional de los docentes frente al estrés y el burnout? Entonces, la estructura es explicativa y analítica, intenta comprender la relación causal entre estrategias de afrontamiento y bienestar laboral. Las principales variables son estrategias de afrontamiento, bienestar ocupacional, estrés laboral y burnout como variables interrelacionadas. En el enfoque metodológico es cuantitativo y analítico basado en evidencia científica y análisis de factores protectores del bienestar docente. Y la relación entre variables son las estrategias adecuadas actúan como factores protectores, reduciendo el agotamiento y mejorando el bienestar. El estudio número 3, Depresión, Burnout y Condiciones Sociolaborales Docentes de Quintero Adárraga y Hernández 2022, plantea la pregunta sobre ¿existe asociación entre los síntomas de depresión, el síndrome de burnout y las condiciones sociolaborales en docentes de colegios públicos de Envigado en Colombia? Entonces aquí es una estructura correlacional porque analiza relaciones estadísticas entre múltiples variables simultáneamente sin establecer causalidad directa. Entonces aquí tenemos una variable dependiente y una independiente. El enfoque es cuantitativo correlacional con pruebas de asociación estadística. Mayores niveles de burnout se asocian con mayor presencia de sintomatología depresiva. En el estudio número 4, Burnout en docentes de modalidad alterna en Colombia, de Villamizar Acevedo y González Mantilla, en esta pregunta hay la presencia y los niveles del sistema de burnout en docentes que trabajan bajo modalidad alterna, lo que nosotros hicimos post-COVID, que fue virtual y presencial. Entonces aquí dice que busca medir y describir los niveles del fenómeno en la población docente estudiada. La variable central es el síndrome de burnout contextualizada en la modalidad alterna de enseñanza. La relación contextual. Los autores analizan cómo la modalidad alterna, con sus demandas de adaptación tecnológica, puede incrementar el agotamiento docente y finalmente el enfoque metodológico cuantitativo, descriptivo y transversal. Recoge datos en un único momento temporal mediante instrumentos estandarizados de medición del burnout. Y en el estudio número 5, estrés y burnout percibidos en el regreso a la presencialidad. En este caso, las variables son estrés percibido, burnout percibido y regreso a la presencialidad. La pregunta de investigación es, ¿cómo perciben los docentes colombianos el estrés y el burnout durante el proceso de regreso a la presencialidad en las aulas después de la pandemia? Y el hallazgo central, pues, es que el retorno a la presencialidad incrementó los niveles de estrés y agotamiento emocional. Esto tiene un enfoque cuantitativo exploratorio con análisis de percepciones docentes. Aquí yo realicé un cuadrito, una tabla comparativa para poder revisar la estructura de la pregunta, las variables principales, el tipo de relación que existe y los enfoques de cada uno de los estudios. Esto también muestra que estos estudios que se revisaron tienen patrones metodológicos transversales y son de tipo también cuantitativo. Finalmente, se puede observar que entre las preguntas existe coherencia metodológica, también en la tipología de preguntas se revisa más que todo de forma descriptiva y correlacional, hay relaciones entre variables y implicaciones para la investigación. Muchísimas gracias. Les dejo esta inquietud sobre esos tipos de preguntas y sobre la investigación que voy a realizar. Muchas gracias.